y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Celebrando siempre las obras magníficas y gloriosas de nuestro Dios, te bendecimos y te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Siempre deseando en Dios lo mejor para tu vida. Dios te conoce, te ama, dirige tu vida y elige siempre para ti lo mejor. Y eso es lo que pedimos, que Dios te dé lo mejor de su casa y que a través de la palabra pueda enriquecer tu vida en este día. Reiteramos que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos al pasaje bíblico en Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Esta oración tan conocida está preñada, y se puede decir así, de riquezas de Dios, de mucha revelación del Señor. Como cada palabra de Jesús, palabras sencillas las de Jesús, pero que como Él era el que conocía al Padre, porque nadie conoce al Padre sino al Hijo, y lo va a conocer aquel a quien el Hijo se le dé a conocer. Jesús, que conocía al Padre desde la eternidad, pudo revelar no solamente la vida del Padre, sino el corazón del Padre y lo que es el reino del Padre. Ahora, esta mañana quedamos en esto. Yo, el domingo pasado, estudiando con ustedes, hablamos de no de la perfección de Dios, sino de la santidad de Dios. Entonces, yo estudiaba con ustedes que Dios es santo. Y estudiamos textos que decían que su trono es santo, que reina en santidad, que todo lo relacionado con Él es santo. Leímos el Salmo 111, 9, que su nombre es santo. Deuteronomio 26, 15, que su morada es santa. Leímos el Salmo 26, que dice que sus cielos, el lugar de su morada es santo. Leímos el Salmo 28, 2, que dice que su templo es santo. Leímos el Salmo 34, que dice que su memoria es santa. Leímos a Isaías 23, que dice que sus palabras son santas, y no leí, pero en Isaías 6 dice que Él es adorado en el cielo por su santidad. Los serafines dicen: santo, 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 santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él es adorado en el cielo por su santidad. Ahora miren ustedes su nombre, su memoria, su morada, su templo, su palabra, todo es santo. Porque Él es santo. Todo es santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora, escuchen, para llevarlo a ustedes conforme, o sea, junto con los hermanos de la mañana. Esta mañana yo hice al final, apliqué esto a la salvación, a la redención.
Ahí quedamos. Yo lo voy a leer aquí, lo que yo escribí aquí. La redención es que el Señor te compró con su sangre. Miren lo que yo escribí aquí, que está escribiéndolo, usted lo entiende mejor, pero lo vamos a estudiar. La redención es el mayor testimonio, óiganlo bien. La redención es que Cristo vino y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna y llevarnos a Dios. ¿De acuerdo? Miren lo que escribí yo aquí como una conclusión. La redención es el mayor testimonio de que Dios no puede relacionarse con el hombre y reinar donde reina el pecado, el cual es contrario y ajeno a su naturaleza y carácter. Dios no puede reinar separadamente de su carácter y naturaleza, que es justa, santa y verdadera. Esa fue la causa de la redención en Cristo Jesús. Para poder restaurar la vida de su reino en la vida de los hombres, Él tuvo que enviar a su Hijo a quitar el pecado y establecer la justicia de su reino. Cristo, por medio de su redención, logró quitar el pecado, el cual era contrario y ajeno a la vida de Dios y su reino. Satisfizo la justicia y la verdad para poder así manifestar su misericordia. La redención en su sangre reconcilia al hombre con Dios, lo justifica, lo santifica y lo glorifica para que el hombre pueda relacionarse con el Padre, ver y entrar en su reino y así vivir la vida eterna, la cual es la misma vida del Padre y de su reino. Ya se lo dije todo por hoy. Escuchen, nosotros hemos destacado mucho la redención porque tiene los méritos de Cristo y nuestra salvación es grande. Fíjense, la salvación no es grande, oigan bien, la salvación no es grande por su alcance. La salvación es grande por sus logros. La salvación es grande por su autor. ¿Quién fue el que se entregó? Eso es lo que hace grande a la salvación. Lo que hace grande a la salvación es que el dueño de la perfección, para llevar al hombre a su perfección, se sacrificó a sí mismo para lograr la perfección en el hombre y hacer que el hombre pueda estar en armonía con él. La Biblia dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Ahora, vamos a estudiar algo importante aquí. Venga conmigo a Isaías capítulo 59. Isaías 59. Dice 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dame tu atención aquí. Este texto, aunque está aplicado a Israel, es un texto que revela mucho. Dice que las iniquidades han hecho y hacen división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Dios ve pecado, inmediatamente da la espalda y quita el rostro de él. Dios odia el pecado, pero lo odia, lo aborrece, porque es un atentado contra su persona y contra su reino. Es más que un insulto, es un atentado contra su reino. Dios odia el pecado porque es adverso, contrario, ajeno. Por eso dice que todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios, porque es el puro pecado. Ahí dice que hacen división.
Porque Dios solamente se acerca, deja entrar a su morada y comulga y tiene comunión y relación y aplaude y aprueba a lo que es como Él. Santo, justo, bueno, noble, digno, limpio, puro, íntegro, completo. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes vean que esto no es una reacción mecánica de Dios. El cerrar los oídos, el ocultar el rostro, el separarse, no es un asunto de una reacción de alguien que se enoja. Esto es tan esencial que tiene que ver con su naturaleza. Dios no puede tener comunión con lo malo. No puede. No es que no quiere, no puede, tampoco quiere. Pero no es tanto que no quiere, es que no puede. Y como no puede, no quiere. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo te lo voy a poner en el lenguaje de Dios. De tal manera se amó Dios a sí mismo y amó su naturaleza y amó su carácter y amó a su Hijo, que como no puede Él cambiar porque es perfecto, y viendo que el hombre se apartó de Él y el pecado hizo división y separación, entonces se sacrificó Él mismo para lograr que el hombre pueda venir a Él y relacionarse con Él. En último análisis, es cierto que te amó, pero no fue tanto por amor a ti, sino por amor a sí mismo. Porque amándose a sí mismo es que te puede amar a ti. Óyelo bien, amándose a Él mismo es que te puede amar a ti. Si Dios no se amara a sí mismo, no te pudiera amar a ti. Por eso que tú eres salvo, por eso que Dios te ama. Porque Dios es amor, por eso te ama. ¿O creen ustedes que fue para Dios algo hermoso ver a su Hijo en la cruz del Calvario gritando y diciendo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Aquel que dijo: nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago su voluntad. Que desde eternidad a eternidad nunca se separaron. Y durante 6 horas en la cruz del Calvario, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Padre le tuvo que dar el rostro al Hijo y ocultó su rostro. Y el sol vio a Dios que quitó el rostro y dijo: yo tampoco quiero dar mi luz. Y hubo oscuridad allá en el Calvario. Y la tierra dijo: si mi Creador viera el rostro, yo también tiemblo. Y todo tembló y el sol ocultó, porque el cuadro de ver al perfecto Hijo de Dios muriendo como un vil pecador. Y Dios lo hizo, mis hermanos, para Él poder salvar su reino en tu vida, para poder relacionarse contigo y no virarte más el rostro ni tapar el oído cuando tú oras y cuando tú vienes a adorarlo. La Biblia define el pecado. La palabra pecado, una de las definiciones en hebreo es errar al blanco. Es cuando tú disparas al blanco y tú no logras darle al blanco, ya sea con una saeta, con lo que sea. Porque el blanco es Dios. Y cuando tú disparas, la saeta no llega a Dios, llega a otra parte. Está disparada para otra dirección. La Biblia define el pecado, según Juan dice, que toda transgresión es pecado. ¿Qué dice? Toda transgresión es pecado. Otra definición que da Juan, el apóstol, dice que toda injusticia es pecado. ¿Que toda injusticia es pecado. Transgresión es desobediencia. Injusticia es lo contrario a justicia. Y según la Biblia, justicia es obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Si justicia es obediencia perfecta a la voluntad de Dios, injusticia es desobediencia a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? ¿De acuerdo? El pecado es rebelión contra Dios, contra su palabra,
contra su voluntad, contra su reino, contra su naturaleza, contra su carácter. Por ser un acto, escuchen, por ser un acto voluntario de desobediencia, esas son mis conclusiones, esa rebelión contra su voluntad y gobierno, o sea, su reino. Como Dios siempre obra perfectamente en armonía con su carácter y su voluntad, entonces el pecado es un delito y rebelión contra su persona y su gobierno y su reino. Esa palabra división de Isaías 59:2 en hebreo es el término badal, que significa dividir. En el sentido literal o figurado, significa separar, distinguir, diferir, seleccionar. Significa hacer diferencia, significa excluir, significa huir, significa separación. Entonces, yo voy a tomar, así se traduce esta palabra cada vez que se usa en la Biblia con esos diferentes términos. Ahora, yo quiero aplicar esto a lo que la Biblia enseña. Muy bien. Primeramente dice aquí que el pecado hace división. Entonces hubo una división, hubo una separación entre Dios y el hombre. Escuchen, la separación no es porque Dios se enoja con el hombre. La separación no es porque Dios airado se retira. Es que es imposible que Dios tenga relación con lo que es pecado. Imposible. Porque su naturaleza se lo prohíbe, se puede ser así. Esta palabra significa también diferir. Me gusta la palabra. El pecado difiere de Dios. ¿Qué significa? Diferir. Diferir. Se traduce también diferencia. El pecado hace diferencia entre el hombre y Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia, y Jehová hizo al hombre perfecto, pero el hombre tomó su propio camino, dice la Biblia. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Perfecto. Ahora hay una diferencia entre Dios y el hombre. ¿Pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? La palabra acuerdo está en armonía. Se lo dice Dios a Israel, no podemos caminar juntos, somos distintos. Hay una diferencia entre nosotros. El pecado te hace distinto a Dios. Y solamente lo que es como Dios agrada a Dios y se relaciona con Dios. ¿Estamos entendiendo? Esta palabra se traduce también seleccionar. Me gusta eso. Porque el pecado es una selección. El pecado significa seleccionar lo malo y rechazar a Dios, que es lo bueno, que fue lo que hizo Adán. He decidido tomar un camino contrario a Dios, adverso a Dios. La palabra también se traduce como excluir. El pecado excluye a Dios, pero Dios también excluye al pecador. El pecador excluye a Dios. Dios no está en su memoria. Dios no tiene la prioridad que debe tener en su vida. Pero Dios también así mira al pecador. Estoy hablando de pecador sin Cristo. Estoy hablando en el pecado como naturaleza. Por favor, no he llegado a Cristo todavía. Amén. La palabra ahí, badal, significa huir, correr. Y el pecado es una carrera corriéndole a Dios, que es lo que ustedes ven en Adán cuando pecó. Cuando Adán peca contra Dios, escuchen, vamos a analizar el pecado de Adán y de Eva. El pecado de Adán y Eva primeramente era incredulidad, que eso es lo contrario a fe. En la Biblia leímos esta mañana que la palabra fe es
está relacionado con la palabra verdad. De hecho, emuná en la Biblia, que es fe, significa fiel, significa lo que es verdadero, emuná, lo que es leal. Cuando, no sé si han visto a los judíos diciendo emuná, emuná. Ahora en la novela esta de Josué es emuná, emuná. Significa amén, amén. Está diciendo amén, así es. Yo lo quiero que sea así. Porque significa es verdad, es verdad. Emuná es verdad. Así es, yo lo creo, que sea así. Es como un amén, emuná. Y viene de verdad también, es la palabra verdad, que significa ser fiel, ser leal a lo que es verdadero. Emuná está relacionado con amén, así es verdad. En verdad os digo, emuná, emuná, emuná. Se lo estoy diciendo en hebreo. Verdad, verdad, verdad. Es así. Entonces, cuando Eva y Adán le creen más a una serpiente que a Dios. Óiganlo bien. Piensen ustedes en Dios. Si creemos que en el universo no hay pecado, solamente aquí abajo, no sabemos. Entonces fue la primera vez, bueno, la segunda después del diablo y los demonios, pero aquí era que alguien dudó de Dios. Le creyó más a una serpiente que a Dios. Cuando alguien duda de ti, tú te ofendes. ¿Han visto ustedes un mentiroso enojado porque no le creyeron? Pues yo lo veo cada día. Hay gente, ¿cómo tú no vas a creer en mí? Y un mentiroso. Yo no sé ustedes, pero es que me miente a mí una sola vez. Es muy difícil que yo le vuelva a creer. Yo lo oigo, pero no lo voy a creer. Porque el que mintió una vez acostumbra a mentir. Por eso yo me cuido de no mentir. Yo me meto en lío a veces cuando me hacen una pregunta directa porque no quiero mentir. Porque mi Dios no es un Dios de mentira. Yo un día hablé de alguien y él lo supo y me confrontó y trajo un testigo. Y me dijo, ¿es cierto que tú dijiste todo de mí? Y la persona que me delató, que yo le estaba dando un consejo porque esa persona no le era de bendición, él me creía más a mí que a esa persona. Y yo puedo decir, yo no dije eso y me hubiera creído. Y hubiera quedado mal el que lo dijo. Pero yo le dije, es cierto, yo lo dije. Y no solamente lo dije, sino que el problema es que yo lo creo. Que tú eres así. Y el tipo digo, perdóname. Es que si ya cometí un pecado en murmurarte, porque murmurar es hablar de alguien cuando no está presente. Dice el diccionario. Así que yo estaba murmurándole porque él no estaba presente. Entonces, al pecado de la murmuración le añado una mentira diciendo que yo no hablé de él. Entonces son dos pecados, me quedo con uno. Sí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hágame la pregunta directa que se la voy a contestar aunque nos traiga a los dos a la tierra. Porque mi Dios me enseñó a hablar verdad. Ame la verdad, porque Dios ama la verdad. Que se acabe el mundo, pero diga la verdad. Que mi esposo se me va y que se vaya, pero que sepa la verdad, no lo engaño, la verdad. La verdad nos hace libres, hermanos. Interprete bien por el Espíritu. No se me desvíe. Estamos en un contexto verdadero. Amén. Entonces, división es eso. Es huir de Dios. Cuando dudó de Dios, desobedeció, pecó contra su persona, porque no le creyó a Dios, que es el Dios verdadero. Segundo, desobedeció. Significa que actuó en contra de lo que Dios es, porque desobediencia, pecado es desobediencia, y desobediencia es hacer lo contrario a lo que Dios es o Dios ordena. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando Dios confronta a nuestros padres, Adán, ¿dónde tú estás? Adán dice, oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo.
Saben ustedes, yo he predicado de la desnudez, hay muchas cosas que se pueden decir por revelación, pero en realidad, así, visto en el contexto, Adán se esconde de Dios porque, no solamente porque se siente avergonzado, porque le falló a Dios, no fue porque tanto que le falló a Dios, es que ahora no le puede ver el rostro, ahora no puede oír su voz, no la resiste su voz, porque su condición de pecado no le permite. Yo no sé ustedes, pero yo, cuando yo creo que le fallé a Dios, ni me puedo concentrar en la oración. Yo no sé ustedes. Yo me turbo, a mí no me salen los pensamientos. Honestamente no me salen. Estoy en la presencia de Dios, a veces duro rato ahí como neutralizado. Es como que no le puedo ver el rostro, porque yo entiendo que yo le fallé. No sé usted, porque a mí me pasa eso. ¿A usted no le pasa? A usted no le importa. En nombre de Jesús, aleluya, Dios me perdona, sigo adelante. No pasó nada, ayer acabé y hoy maté y gloria a Dios, aleluya, el otro día. No. Eso no es borrón y cuenta nueva. Eso pertenece a los políticos, eso es de borrón y cuenta nueva. Dios no es borrón y cuenta nueva, sino vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Estamos estudiando el carácter de Dios para entender la vida del reino de Dios. Adán se esconde porque en su estado no puede tener relación con Dios. Y Dios lo entiende. ¿Y cómo termina el Génesis? Que Dios lo echó de su presencia. ¿Qué hizo Dios? Lo echó de su presencia. Y puso querubines con una espada desenvainada para que no tuviera acceso al árbol de la vida. Para que el hombre no extendiera sus años en esa condición. Pero es una representación de Dios, lo saca de su presencia. Pero escuchen los hermanos, traten de entender, no es tanto un castigo. Dios tenía que hacerlo porque ya no puede relacionarse con el hombre, porque hay una división. Ya son distintos, diferentes. Ya el hombre me va a estar corriendo toda la vida y yo de él. No podemos relacionarnos, somos distintos. Ya diferimos. Ya no podemos andar en armonía. Muy bien. El pecado hace al hombre ser distinto. Lo hace diferente a Dios en su carácter. Lo hizo huir de su presencia. Adán corrió porque al cambiar su imagen y carácter ya no podía relacionarse con Dios. Sintió miedo, temor. Dios tuvo que apartarlo, excluirlo, destituirlo de su gloria. Vuelvo y repito, no era tanto un castigo, era una necesidad, porque ya Dios no podía. ¿Por qué Dios echó a Lucifer del cielo? No fue tanto para que no me dañe el cielo, ya lo había dañado. Es que yo no puedo tener comunión. Lo tiro de acá. Donde yo habito, Él habita en la santidad, dice la Biblia. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Dios? ¿Y quién fue que dijo la santidad conviene a mi casa? ¿Por qué? Dios no se siente cómodo donde no hay santidad, está incómodo, no puedo estar acá. Su naturaleza repele el pecado. ¿Lo entienden o no lo entienden? Bueno, ustedes entienden más que yo porque yo no lo entiendo. Pero no que no lo entiendo porque intelectualmente no lo entiendo, sino porque como yo no soy perfecto, no entiendo a Dios. Pero me imagino, por la revelación del Espíritu, por qué Dios reacciona así. No es un capricho de Dios, no es un castigo de Dios. ¿Me entiende? Vengamos a un texto muy conocido y estudiémoslo. Romanos 3:23. ¿Están conmigo? Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres. Ahora,
Yo he citado ese texto por 40 años y nunca me puse a buscar la palabra, el verbo destituir en griego. Es el verbo gustereo, que significa ser posterior, ser inferior, quedarse corto, ser deficiente, ser menos, padecer necesidad, ser pobre. La palabra pobreza en griego procede de este verbo, de justereo, la palabra pobreza y pobre. Primeramente significa estar detrás, ser el último, ser el último. De ahí dejar de, no alcanzar, quedarse corto. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? El verbo ahí faltar. Jesús le dijo, una cosa te falta, casi todo. Vende lo que tienes solo los pobres, no tienes amor. Le faltaba todo. Se quedaba corto. El verbo es como faltar, quedarse corto. Ser inferior, quedarse rezagado, quedarse atrás. Ser posterior, ser el último. Padecer necesidad, ser pobre, ser deficiente. Eso es lo que es ser destituido de la gloria de Dios. Y el hombre era inferior, pero no era inferior, espérame, cuando digo inferior no estoy hablando aquí de inferior en cuanto a rango, inferior en cuanto a naturaleza. Era pobre en naturaleza, pero pobreza aquí se define como impureza, iniquidad, cosa contraria a lo de Dios, que es donde está la pobreza en el pecado. Cuando Cristo redime, Pablo dice que Él era el primero de los pecadores. Y ser el primero de los pecadores significa ser el último. Porque el primero de los pecadores es el último. Porque el primero de los pecadores, ahí está la fila, el trono de Dios está allá, ahí está la fila, así. Y Pablo era el último en la fila, pero la referencia es Dios. Y siendo el último, dice, una cosa es digna de ser recibida de todos, que yo era el último de los pecadores, ahora soy el primero. El primero en clemencia, en misericordia, dice Pablo. Eso es lo que hace Cristo por ti. Pero es bueno que vean lo que eso significa. Ahora, miren ustedes algo acá. Vamos a leer textos que yo leí la vez pasada o anteriormente y vamos a aplicarlo a eso que estamos hablando. Miremos a Primera de Corintios, capítulo 15, un texto conocido. Dice el 47 para que entendamos. El primer hombre, 15:47 de Primera de Corintios, el primer hombre que es de la tierra es terrenal, diga Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, diga Adán, del de la tierra, traeremos, está hablando de la resurrección en el día final, traeremos también la imagen del celestial. Escuchen, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre, ¿qué? No puede heredar el reino de Dios. Carne y sangre es lo humano, pero no es esto carne y sangre, no es esto. Porque yo la semana pasada dije en la mañana que Cristo Jesús, después que resucitó, tenía un cuerpo humano, que era carne y sangre, pero glorificado, pero era perfecto. Y Cristo ascendió al cielo con un cuerpo humano. Y así vendrá como le vimos ir al cielo. Y nosotros, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Entonces la carne y la sangre
purificada con la redención de Cristo en su sangre, puede entrar en la presencia de Dios. No es la carne y la sangre esto, porque Adán estaba en la presencia de Dios y era carne y sangre. Carne y sangre representa ahora el pecado. No puede entrar el pecado a la presencia de Dios. ¿Entendido? Ahora, otros textos conocidos para llegar a la aplicación final. Primera de Corintios 6, ya estamos en el 15, venga al capítulo 6. Seis, 9. No sabéis, ¿están conmigo? Primera de Corintios 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. A ver, aplicando lo que hemos aprendido, ¿por qué los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque Dios es justo. O sea, no pueden vivir los injustos en la presencia del justo. No pueden. No es que Dios no los ama, no es que Dios no los quiere salvar. Es que no pueden entrar así. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ya saben, homosexuales. No, eso es lo que dice la Biblia. No soy yo que lo dijo la Biblia. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como ellos. La palabra que el pecado hace separación son distintos a Dios. Y solamente lo que es como Dios agrada a Dios y puede habitar y morar y comulgar con Dios. Atención, ¿están conmigo? Ahora miren a Pablo. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ahora pueden estar porque han sido lavados con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es un aplauso al Señor. Amén. Ese es el propósito de la redención, hacernos idóneos para poder vivir con Dios. Eso dice mucho. Ya habéis sido limpiados, ya habéis sido lavados, santificados por el Espíritu de nuestro Dios, por la sangre de Cristo. Mis hermanos, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no puede salvarlos a todos, porque para salvarlos se tiene que dejar lavar y limpiar, y no quieren. Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es salvación? Aceptar la medicina de Dios para limpiarnos y poder ser como Él, para poder habitar en su presencia. ¿Qué es condenación? Condenación, Dios no va a condenar a nadie por ser pecador. Dios lo va a condenar porque Dios le ofreció la medicina y no se la quieren tomar. Y la medicina es la sangre de Cristo. Entonces, traten de entender esto. ¿Por qué la carne, la sangre y lo que es pecaminoso no puede relacionarse con Dios? Yo no te voy a tener aquí hora y media hablándote algo que no se aplica. Cristo vino a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la imagen de Dios en el hombre, se perdió la relación. La Biblia dice, y lo vamos a estudiar después, ahora no hay tiempo, que Cristo quitó el pecado. Porque el pecado es diferente a Dios. Quitó la muerte. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué Cristo nos resucitó? Porque muertos no podemos ser hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entiendan, ustedes verán cuando nos metamos en resurrección y ustedes verán cómo este principio rige toda la escritura. Pero ahora estoy en el principio y no me quiero desviar del principio. Cristo vino a lavarte y a limpiarte, a santificarte, a purificarte del pecado. Es para que tú puedas entrar al reino de Dios.
para que tú puedas relacionarte con Dios con gusto, con placer, y tú te complazcas en la presencia y Dios también contigo, pero eternamente. Quiere decir que la salvación en Cristo Jesús es un medio, no es el fin. El fin es darte la vida eterna. ¿Pero qué es vida eterna? Vida eterna no es solamente inmortalidad. Vida eterna es la misma vida de Dios, que Dios ha vivido desde la eternidad y que ahora Cristo te la trajo. Tristemente hemos limitado el concepto de vida eterna. Yo no me voy a morir nunca, esa es la vida eterna. Ay, mis hermanos, la inmortalidad es simplemente algo que pertenece a la vida eterna. La vida eterna es la misma vida de Dios. La vida eterna es santa porque Dios es santo. La vida es, ¿saben por qué se llama eterna? Porque procede del eterno. Dios es eterno y todo lo que tiene que ver con Dios es eterno. Miren lo que dice la Biblia: tu justicia eterna, y tu ley es la verdad. ¿Por qué la justicia es eterna? Porque el Dios justicia es eterno. ¿Por qué la verdad es verdad? Porque procede del Dios de verdad. Lo que hace eterna la vida que Dios da es porque Dios es eterno. Por eso se define, pero vida eterna no es simplemente inmortalidad. Vida eterna es todo lo que Dios es santo, la vida eterna es santa. Dios es justo, la vida eterna es justa. Dios es bueno, la vida eterna es buena. Dios es amor, la vida eterna es amor. Dios es perdonador, la vida eterna es perdonadora. Esa fue la vida que tú recibiste. Dios es puro, vida eterna es pureza, porque Dios es puro y procede de Él. Y eso fue lo que tú recibiste. Vida eterna es sin pecado, porque Dios es sin pecado. Vida eterna es verdadera, porque Dios es verdadero. Vida eterna es justa, porque Dios es justo. ¿Estás recibiendo la palabra? Eso no es repetir cosas. Hay algo que tiene Dios que meterte en la cabeza, a ti y a mí, para que entendamos el evangelio. Perdóname, jamás voy a restarle importancia a la salvación. La Biblia dice cantaremos. En Apocalipsis se canta que el Cordero nos libró y nos salvó. Eso lo vamos a cantar siempre. Pero mis amados, entiende lo siguiente: la salvación es un medio, no es el fin. El fin es la alabanza de su gloria. El fin es que tú vivas con Él en relación eterna en su reino. Ese es el fin. No es salvarte. Salvarte fue quitar lo que impedía. Dice que Cristo quitó el pecado, porque Dios no es un Dios de pecado. Cristo quitó la muerte, porque Dios no es un Dios de muertos. Cristo quitó la condenación, porque Dios no es un Dios de condenación. Entonces Cristo quitó todo lo que es impuro, porque Dios es puro. O sea, Él tuvo que quitar lo que te impedía entrar en el reino y vivir con el Rey. Y solamente lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Quién subió al cielo? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Solo lo que es como Dios asciende a Dios y permanece en la presencia de Dios. Muy bien, leemos estos textos y terminamos. Vamos ahora a Gálatas, que está ahí mismo. Gálatas, rapidito. Gálatas capítulo 5, ahí cerquita. Miren ustedes, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿están conmigo? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿están conmigo? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Dice: y cosas semejantes a estas, para incluirlas todas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo, que es naturaleza de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa lista larga de pecados dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora, yo quiero que tú veas más allá, porque tú puedes aplicar a esto, practicar. Eso no van a entrar porque eso ofende a Dios. No es porque ofende a Dios simplemente. Es que eso no puede. Un adúltero, ladrón, mentiroso, no puede vivir en la presencia de Dios. No es que Dios no quiere que viva, es que no puede vivir. Entiéndanlo. No puede vivir. Ay, Señor, sálvalo. ¿Y cómo lo salvo si no se quiere dejar transformar? Así como está, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. Eso no es una arbitrariedad ni un capricho de Dios, es que no puede. No puede. Su naturaleza no resiste la presencia de Dios. No puede. Ni Dios resiste la presencia del pecador. No puede. Terminamos con el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Dice el 21-27 de Apocalipsis. No entrará en ella, o sea, en la santa ciudad, que esa es la presencia de Dios, ninguna cosa inmunda. ¿Por qué no entra nada inmundo? Porque Dios no es inmundo, Dios es limpio. O que hace abominación y mentira, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que son los que han sido santificados, justificados y glorificados en Cristo. 22, 14 y 15. 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. Lavar las ropas, ya saben cómo se lavan las ropas. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan dice, ¿y estos quiénes son? Capítulo 7. ¿Y de dónde han venido? Y Juan dice, no, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y dice el ángel, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están aquí. Porque solamente lavados podemos estar en la presencia de Dios. No como estamos. Más el 15. Más los perros, que son los viles, estarán fuera. Los hechiceros, fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama mentira. Y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde va a estar? Afuera. Pero no es, escuchen, aunque ahí dice que porque practican el pecado, no es tanto porque practican el pecado, es que en ese estado no pueden estar en la presencia de Dios. Ahora, hoy no tenemos tiempo, pero yo quiero que tú grabes esto en tu mente, que quede esto como aplicación. Ahora ven ustedes por qué Dios insiste tanto en nuestras vidas, que seamos íntegros de corazón, que seamos puros, que nos apartemos del mal. ¿Qué dice Pedro? Dice Pedro, sed santos, porque el que os llamó es santo. La razón por la cual hay que ser santo es porque el que nos llamó es santo y porque solamente lo que es santo puede habitar en su presencia en relación con Él. En otras palabras, ¿por qué te salvó el Señor? Él te salvó para hacerte santo. ¿Y por qué te quería hacer santo? Para quitar el impedimento y tú puedas tener una relación con Dios y poder estar siempre en su presencia.
Entonces, si tú eres salvo, porque Cristo te salvó, y tú sigues practicando el pecado, perdóname lo que te voy a decir, aunque eres salvo, no eres salvo. ¿Me estoy contradiciendo? Aunque eres salvo, no eres salvo. Pastor, ¿qué está diciendo? Porque salvación es librarte del pecado y tú sigues en el pecado. Entonces no te has salvado aunque te salvó. Esto sigue. Este es el principio nada más. Pero es que usted entiende. Ahora va a ver por qué tanto los apóstoles hablaban de la santidad y la pureza y todos los consejos bíblicos. No son caprichos de Dios. No son reglas, ritos, mandamientos, porque hay que hacerlo. ¿Por qué tú no haces eso? Porque la Biblia dice que si peco me vienen cosas peores. Eso no es una motivación. ¿Por qué tú no haces eso? Yo me aparto del pecado porque yo quiero, cuando vaya a la presencia de Dios, sentirme bien. No, pero no es para sentirte bien. Es que yo quiero que Dios acepte mi adoración. Eso no es una buena motivación. La Biblia dice que si quiero ser santo, es porque el que me llamó a su reino es santo. Y Él me salvó justamente para que yo sea como Él. Oye el fin de este discurso. Me salvó para que yo sea como Él. Perfecto como Él. Santo como Él. Recto como Él. Eso es salvación. Si Dios logra que tú seas como es Él, eso es salvación. Si tú vives como es Él, tú vives como un salvado. Si tú no vives como es Él, perdóname, aunque tú tengas seguridad en Cristo, tú no estás salvo. Y yo no estoy diciendo que tú no vas al cielo, no estás viviendo en salvación. Porque salvación no es tanto ir al cielo, salvación es ser como Dios. Es ser librado de lo que me separa de Dios, de lo que me hace distinto de Dios, de lo que me hace diferente de Dios, de lo que me hace huir de Dios, que esa es la división del pecado. Entonces, después de escuchar el mensaje de hoy, usted se atreve a decir conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, por cuanto he santificado tu nombre. Y yo entiendo lo que es que tu nombre es santificado. Y me salvaste para que yo viva en la santidad de tu nombre. Como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y yo quiero que tu reino venga con todo lo que tú eres, porque yo quiero ser como tú. Y quiero que mi vida se haga todo como se hace en el cielo. Emuná. Diga conmigo, emuná. Yo lo creo, así es. Eso es palabra fiel de Dios. Amén. Comuniqué. Si usted se enamora de esa salvación, se está enamorando de la verdadera salvación. Porque la religión lo que nos predica es los privilegios del cielo y no el propósito del cielo. Que estamos en victoria, que vamos a conquistar, que seremos herederos con Cristo. Mis hermanos, que tenemos poder y autoridad. Aleluya, gloria a Dios. Y que yo voy a llegar al cielo y las calles son de oro. Y voy a llevar una lupa para ver si son 24 quilates o 18. Y dice que hay allí, la ciudad tiene, dice 12 puertas y son de perlas. Yo quiero ver cómo es la esmeralda, que no es de Colombia. A ver, la amatista, que no es de acá. El berilo, el topacio. Yo quiero ver cómo son las. Aleluya, gloria a Dios. Calle de oro, mar de cristal. A ver, voy a caminar por el mar que es de cristal. Si ese es el cielo para ti, quédate en el infierno. Y perdóname, yo no estoy diciendo que esas cosas no son verdaderas, pero eso no es el cielo. ¿Tú sabes lo que es el cielo?
El cielo es, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y dice que su nombre estará en nuestras frentes porque le pertenecemos. ¿Tú sabes cuál es el cielo? ¿Tú sabes cuál es el cielo? Cuando Él hizo el primer tabernáculo, Él dijo, hacedme un santuario y yo moraré con ellos. En el Antiguo Testamento Él moraba con los hombres. Cuando llega Cristo, nuestro interior es el templo y ahora Él mora en nosotros. Allá moraba en el templo. Aquí en este tiempo de Cristo mora en nosotros y nosotros somos morada de Dios en el Espíritu y somos templo de Dios. Y decimos aleluya. Pero la Biblia dice que cuando Él venga no va a haber templo. Porque el Señor nuestro Dios será el templo. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Él moraba en una casa. En el Nuevo en Cristo mora en nosotros. Pero cuando Él venga no va a morar en nosotros, sino que nosotros vamos a morar en Él. Ahora Dios es el templo y en vez de yo morar en mí, yo voy a morar en Él. Ese es el cielo. Cuando yo pueda morar en Él, ¿qué es mejor? ¿Que more en mí o que yo more en Él? Oye, es mejor que more en mí para yo sentir el cosquilleo. La experiencia con Dios. Lo elevado, enamorado estoy de ti. No hay algo más sublime que el cosquilleo y lo que tú sientes en tu experiencia religiosa. Es que tú mores dentro de Dios. Que Dios te absorba y te mete en Él. Y ya tú no te veas, sino que se vea Dios en ti. This is the kingdom of God. Vamos a orar a Dios. ¿Cuánto daría yo al Señor si el Señor tomara el contenido de esta palabra y te lo hiciera entender en espíritu, para que tú puedas conocer a Dios más allá del intelecto, por la revelación, y eso afecte tu vida de tal manera que tú pienses como Dios, sientas como Dios y actúes como Dios, y que tu motivación a tratar de ser santo, justo, bueno, noble y todo lo que es Dios sea porque tú quieres ser como Él, no tanto para librarte de malas consecuencias o para tener una bendición de Dios. La mayor bendición en este contexto de ser como Dios es justamente eso mismo. Ser como Dios es tu recompensa. Que tú ames tanto a Dios y que tú respetes tanto a Dios y que tú admires tanto a Dios, que tu empeño, tu anhelo, toda tu vida, ser como Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.